Hace un calor infernal. Pero ya llegamos a donde tenemos que llegar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Así es, pasó la podadora. Hoy día estamos en el Don Quijote, conocido por muchos. Buenas tardes, señor. Voy a subir al segundo piso. Voy a subir al segundo piso ya que ahí está el sorteo. Oye, soporte cierra bien feo. Normalmente hay pocos sorteos de Digimon, Digital Monster, como le conocen aquí en Japón, pero hoy día ha salido uno y me hace ilusión, la verdad. Saben que yo soy un poquito Dragon Ball maníaco, pero igual. Y creo que es por acá. Pasando en la sección de belleza, sí, ahí está la portada, ahí está la pancarta. Día 29 de julio, no sé cuándo lo estarán viendo esto. Ahí está, y miren estos premios. Metal Greymon, War Greymon, Metal Garurumon, Agumon, Gabumon. Y de ahí ya... ¿Estos qué son? ¿Serán como...? Digivals. ¿Cómo? ¿Digivals? ¿Así como el del tiempo de Val de Chayanne? Disculpen. ¿Qué te vas a comer? Bueno, sí, son unos Digivals que son como de esponjita, no sé cómo decirlo. De repente son llaveros. Ah, pues hay llaveros. Sí, claro, y ese es el Erasto One. ¿Cuál es la diferencia del otro? No lo sé. ¿Cuántas jugadas hacemos? A ver quién tiene mejor suerte. Yo creo que unas... 5. ¿Sí, tú crees? Empezamos con 5 cada una, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Ojalá que no me toque los Digivals. He estado buscando bien las cajas y ¿saben qué? Me he dado cuenta que hoy día no es 29, 28, es mañana. Bueno, ustedes no van a esperar nada. Mañana otro día. Ya llegamos. Lo malo es de que hay mucha gente jugando. Uy, mira, ya se llevaron todo. Sí. La C. ¿Ves? Era una C. Ya se llevaron la B. Ah, ya no. Ya no. Sumimasen. Digimon no Ichiban Kuji. ¿Nanji kara? Asa 8時。 8時 8 10時から思いました。そうだ。大丈夫です。失礼します。A las 8. Muchacho, mala suerte. No era de las 10 de la mañana, era de las 8 de la mañana. Le pregunté ahí al joven si un caso, ¿desde qué hora habría? Y ahí me dijo eso. Es más, la gente sigue jugando, seguía actualizando todavía el tablerito, pero bueno, toca buscar otro lado. Y rápido, porque mientras más se pase el tiempo, más difícil va a ser. Sí. Averigüé por internet a ver qué otra tienda era que estaba con el sorteo y es el Tsutaya. Así que vamos a entrar para ver si tenemos un poco más de suerte. Normalmente el Tsutaya abre un poco más tarde, así que bueno, son las 11. Creo que abre 10 o 10 y media, no lo sé, pero abre un poco más tarde, eso sí. Ya se lo llevaron también. Ahí está la A, la 2B. Le falta una C nada más y de ahí esto no sé si es un póster. Y ya. De ahí se llevaron todos y puro premio consuelo. Increíble. En este sorteo sí no estoy con suerte. Y por último, un lugar más. ¿Y qué imaginan? Así es, tampoco está el único War Greymon y los dos Metal Garurumon ya no están. Tampoco una de las 3 opciones. ¿Eran 3? Es decir que, ¿cuál serán 2? Bueno, Agumon y Gabumon tampoco. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se acaba con Digimon? En cambio con Dragon Ball sí suelo encontrar. Y en realidad la explicación no es tan complicada. Lo que sucede es que Dragon Ball es muy pero muy conocido. No se compara al fanatismo que existe con Digimon. Dragon Ball le saca mucha ventaja y es por eso que muchas tiendas venden las figuras de Ichiban Kuji de Dragon Ball. Son tantas que aunque pasen días puedes ir a una tienda de conveniencia y todavía encontrar el sorteo de esa figura. En cambio con Digimon, para no arriesgarse, para que las tiendas no se queden con stock de las figuras, porque en teoría no hay tantos interesados, sacan poca cantidad y solamente en ciertos lugares. Pero bueno, yo creo que están desvalorando a Digimon porque yo siento que hay muchos fanáticos también y queda corto las tiendas disponibles. Yo pondría muchas más, la verdad. Por ejemplo, acá está un claro reflejo de los más famosos. Ahora, JoJo's no es que sea el más famoso. Yo creo que sí de las figuras con más estilo, pero no es de los más famosos. Los más famosos podrían ser Dragon Ball y One Piece. Y bueno, seguido ahora por Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Y siento que poquito a poquito Naruto está volviendo a salir. Hablando de Kimetsu no Yaiba, miren, todo, absolutamente todo. Ah, eso también. Todo esto. Algunos en vitrina ya. No, una locura, ha crecido mucho. Pero bueno, esto no se va a quedar así. Yo de todas maneras quiero las figuras, así que las
compraremos. Lo malo es que he buscado en todos lados acá y no hay todavía. Pero seguro en un día más ya aparece. Y ni modo, traviesos, se lo llevaron, desapareció, no se encontró en ningún lado. No solamente fui a los que acabo de enseñar en el video, sino creo que visité 2 o 3 tiendas más al día siguiente. Y nada. Lo único que quedaba por hacer era esperar un poco hasta que aparezcan en las tiendas de segunda mano, porque de verdad sí quería esas 2 figuras. Y ver a qué precio se coloca, porque nunca se sabe. En Dragon Ball, por ejemplo, hay figuras de Ichiban Kuji, que ya saben que es el sorteo, que está 26.400 yenes con el impuesto. Vendría a ser que poco menos de $200, por ahí está viendo el precio. Pero hay otros que también son Ichiban Kuji, como por ejemplo este de la película, también 2.800 yenes. O este que le dedicamos un video también de las fuerzas especiales Ginyu, 7.500 yenes. Una diferencia del triple. ¿Por qué? Porque el mercado lo quiso así. Y bueno, hay algunos que salen 2 de cada edición, hay otros que salen 1. Pero este gigante de Piccolo, que recuerdo que era 1 nada más, está 4.000 yenes. De las figuras más comunes que se pueden ver en las tiendas de Digimon, de las más comunes, no, casi prácticamente las únicas, son estas de Adventure Archives, es decir, Adventure Archive. Aquí está Takaishi, es decir, los archivos de aventura. Han sacado de varios y cada uno con su Pokémon acompañante. En este caso, TK tenía a su Patamon. Aquí está Matt, también hay uno de Gabumon, etcétera, etcétera. Pero parece que acá no lo tienen. Pero ahorita me encuentro en el que podría ser el Bugoff. Bueno, es una fusión de Bugoff con Haroff y todo eso. Más grande que hay muchísimo. Y yo sabía que si en alguna tienda tenía que haber, sería en esta. Aquí está el premio B, Metal Garurumon. Por fin puedo ver la figura después de bastante tiempo. Y bueno, su precio no es que haya subido tanto, son 4.000 yenes más o menos, 4.400 con el impuesto, ahí se ve abajo en chiquito, así que vendría a ser unos $30, algo así. La verdad me hacen ilusión tener los dos, así que se tiene que ir conmigo. ¿Qué me dirá mi esposa? No sé. A ver, mi esposo. ¡Mi esposa! No, todo lo que... entonces no hay ningún problema. Ahora, a buscar a Wargreymon. Y otra tienda, vamos a ver si acá está el que me falta. Wargreymon. En teoría tendría que estar por uno de estos pasadizos. Hay muchos. Vamos a buscar bien. Y aquí está el apartado de lo que sería Digimon. Aquí están algunas figuras de Digimon. Está Metal Garurumon, que ya lo tenemos. Y nada de Wargreymon. En teoría es el premio A. En teoría un poco más valioso. No sé si salió 1 unidad y 2 unidades de Metal Garurumon o 1-1, pero aún así ya saben que Wargreymon es un poquito más famoso. Pero no, nada. Ya revisé por detrás y tampoco. De Dragon Quest, por aquí tampoco, nada. Pues después de estar buscando un poco ya lo encontré. No el A, pero sí el A1. Un poquito más de dolor, eso sí, está en esta vitrina. Miren esto. Aquí está, 8.800 yenes. Yo creo que el A ha de estar un poco más barato. Me imagino que 2.000 yenes más barato. Tranquilamente unos 7.000 yenes, algo así. Pero no está el A. Y la verdad me gustaría cerrar este video teniendo la pareja. Y aunque no es el A en sí, este es más valioso. En teoría es el A1. Así que nos vamos a hacer con él. Tengo que llamar a la encargada, eso sí. Y aquí está, muchachos, ahora sí lo vamos a ver bien en casa. Ojo, aviso que esto va a estar disponible en la tienda, así que atentos a él. Síganme en Instagram, que ahí estaré avisando bastantes cosas. En el grupo que tengo por ahí estaré compartiendo códigos de descuento también. Regalones, pero vamos a verlo. Y ya estamos en casa, traviesos. Aquí están estas 2 obras de arte. Están muy bonitos, tienen un arte poco convencional, la verdad. No sé el nombre de estos artes que son como si fuesen... No es realista, pero es un tipo de acabado muy diferente. Es más grumoso, también como si estuvieran heridos un poco. Si lo saben, lo dejan ahí en comentarios, porque ya he visto otros animes que han tenido ese tipo de acabado. Si no me equivoco, One Piece. Este no va a ser el último video de Digimon. Ven ese paquete que está ahí, un poquito en el desorden. Este de acá guarda algo muy especial para un próximo video relacionado a Digimon. Así que tienen que estar atentos. Ahora sí, vamos a verlo por dentro.
bueno, y aquí está el resultado final, espectacular. Ya lo había mencionado antes, pero estas figuras de Ichiban Kuji, a diferencia de otras, no vienen 100% selladas, sí vienen muy bien protegidas, pero se pueden guardar y quedan como nuevas, como si nadie las hubiera abierto. Acá están viendo un poquito más los detalles del arte que les decía, el tema de que no es una figura 100% dura, no sé si pueden ver cómo se mueve esto. Entonces todo su cuerpo, bueno, las piernas están bien macizas, así como la de Gemu, pero después, por ejemplo, acá sus alas o sus trajes también se mueven así, es de este material, no es un plástico tan duro. La colita también. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Se van a venir, yo creo que un par de videos más de Digimon antes de que termine el año, tanto el especial como este que estoy preparando, que tiene que ver con el videojuego en realidad, que es un reto que me va a tomar bastante tiempo. Les dejo abajo el link de los directos, que es donde lo voy a ir desarrollando, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por darse el tiempo y les mando un fuerte abrazo. Adiós.